Antes del 2017, yo tenía cero conciencia sobre la sustentabilidad. Lo habíamos visto en la facultad de arquitectura, en libros, pero eran siempre como acciones, como prácticas, no era como una mentalidad, como una cosmovisión. Entonces en ese momento no tenía criterio y hacía, construía según la forma de hacer convencional, pero no con un criterio real. O sea que hasta ese momento no tenía nada de conciencia. Ahí es donde aparece la palabra conciencia. ¿Qué tan consciente soy sobre ser sustentable y si vale la pena o no? ¿O seguimos la forma convencional de todo el mundo? Pero en el 2017, con el fallecimiento de un hijo, de Lucas, donde fue como tocar fondo en ese momento, él tenía un año y mes, y, y lo que me quedaba a mí era qué interpretación hacía yo del mensaje de la experiencia, cómo podía yo canalizar la vivencia y como que me puse como en la idea de que tenía que vivir en base, ser fiel a la historia de Lucas, así le llamo yo, ser fiel a la historia de Lucas. Lo que significa que tenía que desglosar una serie de comportamientos que hagan que sea fiel a esa historia, porque él había estado durante 6 meses en un proceso de quimioterapia peleando por su vida, por quedarse, y yo con mi trabajo, con la construcción, la estaba destruyendo, en realidad. O sea, porque la construcción tiene un grado de destrucción elevado en lo que es la generación de materia prima, la logística, la construcción en sí y el hecho construido hacia el futuro tiene un grado de destrucción tremenda. Y la misión que tenía antes en el estudio de arquitectura era: nosotros hacemos arquitectura para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahí me hace un quiebre a mí en este proceso de reflexión, donde digo, al final podemos mejorar la calidad de vida de las personas, pero estamos comprometiendo la calidad de vida de las personas, de las futuras generaciones. Y yo con ese hecho no podía ser fiel a la historia de Lucas. Entonces digo, no puedo seguir así. Y durante 2 años estuve intentando aumentar mi conciencia y empezar a hacer acciones, pequeñas acciones, para ver cómo podía hacer. Mi conclusión fue que era muy difícil y como que no me sentía, como que no había vuelta y que no. Otra de las pautas para ser fiel a la historia de Lucas tenía que ver con tener un trabajo en donde pueda ser feliz y donde tenga un bajo componente de conflicto, donde uno pueda vivir una vida tranquila, mucho más equilibrada, entonces mucho más enfocada en la familia. Pero al mes cuando sucede esto, en el 2017, al mes me cruzo con otra persona también, justo de casualidad, que era un investigador del CONICET, y yo le pregunto qué tan mal estaba el planeta en ese momento, y me dice que estaba muy mal, que no había vuelta atrás en el proceso de degradación. Se podía hacer más lento esa degradación, pero no había vuelta atrás. Entonces yo digo, ¿qué miércoles estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estamos haciendo todos? ¿Qué está haciendo mi familia? Entonces tenía que hacer un cambio de actitud. Y ahí fue donde surgió con muchísima fuerza que tenía que gestar un propósito que sea más poderoso que la visión, que me dé muchísima más fuerza y me sirva como guía en realidad. O sea que yo con aumentar la conciencia, empezar a saber más, preocuparme más, leer más, ver más, aumentar la sensibilidad para actuar y empezar a erradicar comportamientos obsoletos, altamente contaminantes, básicos, ¿no? Como la utilización de la bolsa o no separar los residuos. Entonces yo me decía a mí mismo, yo soy el primero que tiene que cambiar, yo tengo que cambiar. Y el propósito que hemos puesto nosotros es, vamos a potenciar nosotros a la mayor cantidad de emprendedores posible. Lo vamos a potenciar en su negocio, pero ayudándolos y empoderándolos para que se esfuercen, para que también dentro de sus negocios busquen la forma de cambiar los hábitos y ser sustentables para que hagamos que el proceso de degradación sea más lento. Y eso es algo que me da mucha fuerza y mucha energía. Esa es la historia.